Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo amanecen? Bien. ¿Cómo van? Qué lindo ver caritas que siguen sumándose los mismos miércoles. Me encanta. Gracias a Dios por eso. Ay, Maciel, hola amiga, ¿cómo estás? Sí, la Hola, más, sí. mis queridas, bendiciones. ¿Cómo estás? Ustedes me Gracias a disculpan, Dios, estoy perdónenme que no tengo cámara. Amiga, te vamos a perdonar solamente porque es bien. la primera vez nada más. Todas sabemos lo linda que eres, no te preocupes. Ay, Discúlpenme no, mi cama, yo me acabo de bajar de la cama, disculpen este No, desastre. está bien. Ustedes saben que me encanta que prendan la cámara, porque así no siento que hablo con una pantalla. Ay, a ver, Salmo. Esperamos que sean las 5:35 y empezamos. ¿Y ya llegó tu esposito de viaje? Sí, volvió. Ay, qué bueno. Tenía que llegar el sábado en la noche y perdió el vuelo y llegó el domingo a la mañanita. Gracias a Dios, Ay, porque creíamos que no llegaba para el Día del Padre, pero al final llegó. Así que, bacán. qué bueno. Sí, gracias por preguntar. Ah, ay, me dio calor. 26:3. Ay, ay. Hola Jessy, buenos días. Buenos días. No había encendido mi micrófono. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, bien. Qué Por ahí bueno. te mandé mi tarea a tu correo. No sé si la La voy a viste. revisar, la voy a revisar. Recién esta Vale. semana. Es que la semana pasada tuve a mi esposo de viaje y a la señora que nos ayuda en casa de vacaciones. Entonces andaba así como, Me imagino. sí. Pues semana, el esposo volvió, la señora todavía no, pero ya vamos, más decentes. Ya no está tan complicada la situación. Sí, yo estoy igual. Mi esposo hoy no está y mi bebé seguramente se va a despertar en una hora exacta. Ay, sí, yo escuché a mi hijo desde las 4 de la mañana dando vueltas y dije, uy, no, por favor, voy a ser la sorda. Porque si me acerco, ya perdí, ya no se vuelve a dormir. Así que, bueno, siendo las 5:35, vamos a empezar. Como todos los miércoles les pido si pueden prender sus cámaras. Por favor, háganlo porque así yo no siento que hablo con una pantalla. Gracias. Y, y nos sentimos un poquito más cerca también, que es la idea. Así que, ¿qué les parece si empezamos orando? ¿Quién quiere acompañarnos en la oración y guiarnos antes de empezar? Buen día. Buenos días. Este, que me- ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, bueno, estoy al oscuro.
Es que acá hay al lado una oficina, entonces, bueno, Padre amado, hoy te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia y bondad, Señor. Gracias por poder despertar, abrir los ojos, Señor, y poder estar aquí en comunión contigo, Señor. Te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu gran nombre, Señor, tu nombre que es santo, poderoso, grande. Gracias por la bendición que nos das de conocerte, Señor. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, por este tiempo, porque eres tú quien nos ha propuesto, Señor, que han hecho todas las cosas para que sea posible. Gracias, Señor, porque nos pone a nosotros en nuestro corazón el querer como el hacer, Señor. Ayúdanos a meditar en ti, en tu palabra, y que esta palabra, Señor, haga brecha en nuestros corazones, Dios, y que haga bajo tu voluntad, Señor, que seamos no tan solo oidores, sino hacedores de ella, Señor, el servicio tuyo para que tu nombre sea extendido, glorificado y exaltado. Ayúdanos a que baje nuestro corazón, Señor, para que demos a otros, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor, que nos has dado de gracia y demos de gracia, Señor. Gracias por estas mujeres, Señor, por tu gran amor, Señor. Te pido que las bendigas, Señor, las fortalezcas, las ayudes. Gracias por la vida de Marta, Señor, por lo que has puesto en su corazón. Gracias por tu bondad, Señor, por el sacrificio en la cruz, Dios, por hacernos hijas tuyas. Te entregamos este tiempo, Señor, y te pido que la guíe tu Espíritu Santo, Señor. Obra en nosotros, obra en nuestras vidas. Y es en el todopoderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, que hemos orado. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, Cristina. Ok, veo algunas caritas que son nuevas, entonces voy a hacer como una introducción sencilla para para los que están participando por primera vez, para que tengan un poquito una idea más clara de qué hacemos y por qué estamos haciendo esto. Ok. Como base, entender que todos meditamos, todos de diferentes formas meditamos. El problema es que meditamos sin ningún control sobre nuestra mente. Nuestros pensamientos suelen ir de un lado a otro y suelen pensar en cosas de la vida, en preocupaciones, en situaciones que nos generan ansiedad, en temores, en nuestras alegrías, en aquello que quisiéramos, anhelamos, en aquello que extrañamos, pensamos en aquello que amamos. Eh, entonces siempre estamos pensando en algo. Siempre nuestra mente, y eso es importante identificarlo, nuestra mente siempre está en algo. El problema es, y la Biblia dice, que nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestro corazón es caído. Entonces nuestra tendencia siempre es a pensar en contra de la voluntad de Dios. Podemos creer que son cosas buenas y no necesariamente lo son, a menos que sea la palabra de Dios cambiando nuestra forma de pensar. Por eso es que Dios nos instruye en su palabra a practicar y ejercitar la meditación, pero no la meditación en las cosas de este mundo, como dice Colosenses 3 que vimos la semana pasada, sino a pensar en su ley, a pensar en su palabra, a pensar en el reino. ¿Se acuerdan lo que veíamos la semana pasada? A pensar en aquello, eh, a pensar en aquello que Dios ha dispuesto en las escrituras. Entonces, ¿por qué? Porque son esos pensamientos los que van a reemplazar nuestros pensamientos. No quiere decir con esto que tener ansiedad, estar triste, tener miedo, amar algo, anhelar algo sea malo. Es la forma como lo enfocamos, es la forma como atravesamos esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos a la luz de la palabra, lo que tenemos que aprender a cambiar. Entonces, la idea de la meditación que les voy a enseñar hoy día es básicamente entrenar a nuestra mente a pensar, porque como ustedes van a ver, al final son pensamientos, la diferencia es que los vamos a dejar registrados y vamos a registrar cómo nuestros pensamientos van profundizando. El objetivo hoy no es interpretar un texto, no es explicar un texto, sino es tener una conversación con el texto, sino es pensar más profundamente. Y a veces eso es difícil porque uno
sobre todo si han hecho estudios bíblicos, van a tener la tendencia inicial de querer explicar el texto, de querer interpretarlo. No queremos eso. Lo que queremos es pensar cómo este texto le está hablando hoy día a mi corazón y empezar a registrar lo que este texto me está hablando de forma personal. Quiero tener una conversación con el texto, quiero registrar lo que estoy pensando. ¿Por qué lo quiero registrar? Porque quiero entrenar mi mente. Quiero entrenar mi mente a aprender a pensar conforme Dios me llama a pensar. Dios no me está diciendo en su palabra, no estés triste. Dios me está diciendo, si vas a estar triste, esa es la forma como vas a atravesar la tristeza. Si vas a tener miedo, esa es la forma como vas a atravesar el miedo. Si vas a estar ansioso, de esta forma vas a atravesar la ansiedad. Entonces, la realidad de mi mente la debo cubrir con la palabra de Dios para yo aprender a atravesar las situaciones de mi vida con una mirada no puesta en mí misma, sino puesta en el Dios soberano que sostiene las situaciones. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, vamos a leer el texto de hoy. Hoy he preparado para ustedes el Salmo 56. Entonces, como no es muy largo, quisiera que lo leamos todo para tener una idea general del contexto del Salmo y poder tener más claridad de lo que David está hablando. Entonces, no sé si alguien lo puede leer entero y seguimos la lectura juntos. Lo leo yo. Dale. Dice, el día en que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todo, todo. Ok. El salmo entero, perdón. Todo el día pervierten mis palabras. Todos sus pensamientos en contra mí son para mal. Atacan, se esconden, espían mis pasos, como esperando para quitarme la vida. Por causa de la iniquidad, arrójalos. En tu ira humilla a los pueblos, oh Dios. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu fracaso. ¿Acaso no están en tu libro? Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé, que Dios está a favor mío. En Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra honro, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice, ofrendas de acción de gracias te ofreceré, pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Entonces, quiero que tomen el versículo 3 y 4 y en el centro una hoja. Ahora lo voy a poner en la pantalla, pero los voy enseñando así. En el centro una hoja, escríbanlo y dejen un espacio alrededor para lo que vayamos a trabajar hoy. Entonces, tómense un tiempito para hacer eso.
Ok, entonces, el primer paso, ah, antes de empezar a trabajar en el texto, eh, mi recomendación siempre es estar seguros que estamos entendiendo el texto. Entonces, para eso, lo que quiero pedirles es que se tomen un ratito para parafrasear este texto. Es decir lo mismo que tenemos delante con otras palabras. Normalmente, o la tendencia, la tendencia suele ser cuando digo esto y la gente se pone a interpretar el texto. No interpreten el texto, simplemente digan lo mismo con otras palabras. Y yo les voy a dar un ejemplo de paráfrasis. Voy a usar la NTV, que es una paráfrasis de las escrituras, para que tengan una idea más clarita de lo que es parafrasear. Entonces voy a leer el versículo 3 y 4 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alaba a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Eso es decir lo mismo en otras palabras. Entonces, tómense un ratito para parafrasearlo ustedes y escribirlo aparte, no en esta hoja, aparte, en sus propias palabras.
¿Alguien quiere compartir su paráfrasis con los demás? Yo puedo. Dale. Sí, yo puse, cuando siento temor, en ti pongo mi confianza. En el Señor mi Rey confío y alabo tu palabra. En Dios confío y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un pecador como yo? Me encantó tu final. Gracias, Masi. Siempre. Bien, muy bien. Bueno, ahora sí. Entonces, entremos de lleno a la meditación. Entonces, lo que queremos hacer cuando empezamos a meditar es seleccionar algunas palabras. Esto normalmente es personal. Entonces, como lo vamos a hacer en grupo, lo que vamos a hacer es, yo voy a ir seleccionando las palabras o las frases, a veces no son palabras, a veces son frases, y juntos vamos a ir como, eh, no me fue la palabra, pero como agregando en conjunto pensamientos y ir acompañándonos en, en guiar, digamos, aquello que el Señor nos está hablando. Y vamos a ver a qué reflexión final llegamos. Entonces, ok, entonces cuando ven el día, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente o qué piensan cuando el salmista empieza así, este versículo? Normalmente yo hago el primero, pero como hay muchas caras que ya se suman regularmente, voy a dejarlos a ustedes y yo los voy a guiar y los voy a acompañar. Normalmente prestamos atención a las palabras que son más fáciles, como temo o como anticonfío, pero es importante cuando observamos un texto, nos fijemos en los detalles. Y este para mí es un detalle súper importante, porque está hablando de una ocasión. Entonces, Bueno, yo creo que a mí me llega a la mente eso, como en el momento difícil, en el momento como en un momento en específico. Exacto. ¿ok? Yo puedo pensar también que, como dice el día, que es un momento específico, no es siempre, no es siempre que estamos tristes, sino que es un momento que va a llegar. Ujú. Puede ser también una situación. Ujú. ¿Ok? ¿Alguien más quiere decir algo? Yo creo que a veces el día Ah, puede ser una temporada. ok, bien. Ujú. Vale, me pone por interno, no es siempre el día, pero puede repetirse muchas veces en tu vida. Ok. Entonces el salmista está empezando esta parte diciéndonos, o bueno, diciéndole a Dios, eh, que se trata de una situación que puede repetirse en su vida,
que es un momento que va a llegar. Él es consciente que va a llegar y es una situación particular. No está diciendo de que es como su condición normal, sino son momentos específicos que pueden o no repetirse, pero que él es consciente que ese día en cualquier momento lo va a enfrentar. Ok, entonces pasemos al siguiente. Es el día en que temo. Les voy a hacer una pregunta acá para ayudarlos. Yo normalmente en mis meditaciones me hago muchas preguntas porque las preguntas me ayudan a profundizar. Eh, puede ser qué significa o qué quiere decir eh, David cuando habla de temor. Yo pienso en el día en que siento miedo, Ujú. llega la temporada que acabamos de decir que sabemos que va a llegar. Eso fue lo que pensé. Creo que también puede ser el sentimiento de ansiedad o de incertidumbre. Ujú. Tipo, la falta de confianza. O sea, muy dentro es como que no confías completamente. Y tipo, es consciente, ser consciente de que no estamos confiando. Y tipo, mm, en esa parte. No sé. Yo busqué en el diccionario, me pone como miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurrirá. Ujú. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Yo no había participado, pero eh, la palabra creo que en la Biblia dice que 365 veces dice no temas. Yo Ujú. creo que todos los días tenemos temor a cualquier cosa cuando nos paramos, cuando nos despertamos, porque no sabemos qué nos depara el día, aunque sabemos que estamos con Dios. Él siempre está con nosotros, pero el enemigo también está en el mundo y siempre busca atacarnos. Ujú. Entonces, creo que el temor es diario, aunque nos paremos con gozo, alabando al Señor y esperando lo mejor de Él. Sabemos que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y yo les voy a contar, mi mamá estuvo casada con mi papá, celebraron 51 años de casado. Mamá nunca trabajó, siempre fue dependiente de mi papá. Y después que nos casamos hermanos y yo, ellos quedaron solos. Eran cristianos los dos. Y mi papá era el que se paraba temprano a hacer el café. Él le gustaba cocinar. Se encargaba de las otras cosas. Voy a resumir poco. Papá murió, le dio un infarto y fue muy repentina. O sea, siempre las muertes son repentinas, pero papá fue algo muy, muy violento. Y mamá quedó sola. Yo vivía lejos, todos ya nos habíamos ido de la casa y yo recuerdo que yo fui para donde mamá murió, que era en Maracaibo, me quedé unos días con ella y cuando me venía, todos me decían, te tienes que llevar a tu mamá contigo porque cómo va a quedar sola. Y yo le pregunté, mamá, ¿te quieres ir conmigo? Y me dijo, no, yo me voy a quedar aquí en la casa. Yo hablaba con ella todos los días y siempre le preguntaba, ¿cómo te sientes? Eh, ¿Estás bien? Y me dijo, yo estoy bien porque Dios está conmigo, no tengo miedo de nada. El Mm. Señor es mi fuerza. Y eso me enseñó a mí muchas cosas, sobre todo entender que cuando depositamos nuestra confianza en Dios, nunca, no solo no estamos solos, sino que tenemos la protección del Espíritu Santo con nosotros, la protección de Dios. Siempre, siempre. Y las amigas le decían, nena, ¿no te da miedo estar sola? Y me dijo, no, tengo tristeza de estar sola, pero no tengo miedo de estar sola. Miedo no tengo.
sé que nada malo me va a pasar, porque la Mm, falta de Orlando, que era mi papá, Dios la va a cubrir, Dios la cubre. mm, Entonces, no es fácil decirlo, no es fácil asimilarlo, entenderlo. Y es verdad, yo ahorita estoy pasando por esa misma situación. Mi esposo se fue hace 2 semanas, mm, me dejó. Tenemos 40 y, perdón, vamos a cumplir 40 años de casado, cumpliéramos. Y ahorita estoy llorando porque sí siento un poquito de dolor, pero no he tenido miedo. eh, y solo siento la falta física de él, pero yo me siento tranquila. Yo me despierto todos los días sabiendo que aquí está Dios conmigo, que el Espíritu Santo me fortalece, me acompaña y estoy tranquila. No tengo miedo de nada, no tengo miedo de que me va a faltar nada, porque al contrario, he sentido esa promesa del Señor que en los momentos débiles, en los momentos de soledad, su compañía me fortalece, su compañía me llena. Eh, Siento mucha paz, siento mucha tranquilidad, porque no hay nada que llene más mi espíritu, mi alma, mi todo, que la presencia del Espíritu Santo conmigo. Y mm, eso para mí es lo más valioso, el tesoro más grande que yo tengo es el Espíritu Santo conmigo. mm, Entonces, saber que Dios me dice, no temas, yo estoy contigo todos los días, para mí es lo más grande, es una de las promesas más bellas que Dios me dejó. mm, mm. Elizabeth, Eso es lo que gracias, gracias por compartir, gracias por tu testimonio. amén. Realmente nos anima bueno, y oremos también por Elizabeth, que el Señor te sostenga y que el Señor Bien, tenga bien gracias. redimir esta situación conforme a su voluntad. Sí, Sabemos que Él usa todo para nuestro bien. así es, así es. Gracias por compartirlo. Discúlpame que esté llorando, es una cosa de, bueno, de recordarlo a mi papá, mi Claro. situación, de verdad, de verdad, de verdad, yo estoy tranquila, yo estoy tranquila. Mm, Lo que pasa es que, bueno, cuando pasan cosas que tú no te esperas, siempre hay un quebrantamiento, sí, por pero, supuesto. pero estoy tranquila, o sea, no hay Mm, nada. Esto que está aquí para mí es mm, lo más grande que yo tengo. mm, Fuera, además de eso, por supuesto, mis hijas, mis nietos, pero pues, tengo 3 hijas y 8 nietos, mm, pero, pero tengo la presencia de Dios y eso es lo que ven mis hijas y mis yernos me dicen, suegra, usted es increíble, mm, es increíble, yo no soy yo, es el Espíritu Santo que está conmigo, mm, que me fortalece, mm, que me anima y que me quita todo temor. Yo no mm, temo nada, yo no sé qué me depara el futuro, pero sé que Dios mm, está conmigo en cada paso, amén, cada día conmigo. Ujú. amén. Mm. Sí, Gracias, gracias pero por compartir disculpen que haya ese hablado tanto. testimonio. No, tranquila, tranquila. Gracias por compartir. Ok. Sigamos. Majo, yo lo que Sí, pienso es que si hay temor es porque percibo alguna situación de peligro o riesgo. ujú. Sí, por acá justo puse, porque pusieron por interno, cuando me siento expuesta a peligro. Eso. Igual yo les paso esto por el Telegram, este PDF, esta foto. Ok, vale, dice, creo que temo cuando siento que lo que enfrento es más grande que yo y no voy a poder manejarlo. Mm, ok, sí, bien. Entonces, sigamos con el siguiente. En ti confío.
¿Qué viene a ustedes cuando leen estas palabras? La forma como David lo dice. Mm, Yo pienso en mi seguridad y mi descanso. mm, Como una declaración de esperanza, mm. ¿Dijiste aclaración o declaración? declaración. A mí me gusta mucho Creo que, la... Sí, sí. No, creo que esa confianza también está puesta no en mí, ya no está puesta en mí, está puesta en Él. Ya Ujú, descanso en Él. ujú, ok. Ya también, Dios tiene el control de todo. Ujú, ujú. Acá ponen en el chat, en ti confío. Creo en Dios y su carácter y quién es Él. Ujú, ujú. A mí me gusta cómo David lo pone porque él no está hablando de una situación que le está pasando. Bueno, en este caso sí, pero la forma como está escrito dice el día en que temo, está hablando como, en este caso puede ser en el presente, pero también creo que a nosotros nos está diciendo, y era lo que hablamos al inicio, el momento, cuando llegue un momento difícil, que temo, y él, me parece que Jesse dijo, es una declaración, él está resolviendo en su mente y en su corazón, y cuando eso pase, él va a confiar en Dios. Está disponiendo y le está hablando a su propia mente y a su propio corazón, que cuando tema, Señor, cuando llegue mi corazón, yo voy a hacer esto. Y usualmente nosotros preparamos nuestra mente y nuestro corazón normalmente para el pecado. Pero me gusta cómo, eh, porque nosotros decidimos pecar primero en la mente y luego, ¿verdad? Y luego le damos a la acción. Pero me gusta cómo David lo pone. Antes que llegue el temor, cuando eso suceda, yo resuelvo hacer esto. Yo resuelvo confiar en Dios, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y es como eh, una exhortación a nosotros también que cuando venga el temor, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Probablemente en el temor uno reacciona diferente, ¿verdad? Pero resolverlo, tomar una decisión, meditar en eso y lo que decía Yasmín, la razón por la que puedo confiar en Dios es justamente porque entiendo quién es Dios y entiendo cuál es su carácter. Y eso nos lleva al siguiente. ¿Qué? Ahorita con lo que estás diciendo, Majo, Ujú, el salmista está resolviendo hacer esto en el futuro. Me hace pensar que es porque ya lo pasó y sabe cuál es el resultado de hacerlo de esta manera. Él sabe que confiando en Dios, cuando llegue el día del temor, cuando llegue el día del miedo, poner su confianza en el Señor va, va,
va a tener el mejor resultado, porque ya lo pasó. Ujú. Súper. Eh, Hacemos en Dios. Está ligado en realidad, pero puede que vengan algunas cosas a la mente de forma particular. Ok, les voy a plantear algo. Yo creo que ahí, yo creo que ahí está como que delimitando que solo en Dios, no en uno mismo, no en las circunstancias, no en nuestras propias fuerzas, no en otras personas, sino solo en el Señor. Pero para llegar a esa conclusión, él tiene que conocer realmente quién es Dios, lo que se decía anteriormente, o sea, cuál es su carácter. Ok, entonces hagámonos esa pregunta, ¿qué les parece? ¿Quién es Dios? Un poco grande, pero la podemos aterrizar un poco juntos. Porque si va a poner su confianza en Dios, entonces, ¿cómo es este Dios en el que él está poniendo su confianza? Todopoderoso. Mm, ¿Qué más? Ahí Soberano, pusieron, diría yo, alguien escribió soberano soberano. en el chat. Ujú. Misericordioso pone alguien también. Siempre bueno, aunque las circunstancias duela, pone Yasmín. Yo diría que también fiel. Ujú. Ujú. ¿Algo más que quieran agregar? Para mí Él es mi todo. Un Dios justo. Mm. Diría que nunca cambia y eso lo hace digno de confianza. Ponen también, ay, se me fue. Misericordioso, fiel, amoroso, sustentador, firme, puso Carol. Valeria pone que se Mm. inclina de su trono porque se compadece de nosotros, toma acción para corrernos. Es el lugar de refugio. Sí, qué bello. Listo.
Y miren, les dejo de tarea que pueden hacer un paralelo entre por qué Dios es diferente al temor. No lo voy a hacer ahora por un tema de tiempo, si no, no nos acabamos el resto del versículo, pero pueden hacerlo como tarea, porque Dios es diferente al temor. Está muy relacionado a todo lo que estamos diciendo ahorita, pero como hacer esa tarea reflexiva siempre anima el corazón. Bien, es importante. Ok, seguimos. Súper. Ok, vamos a avanzar. Yo pienso en deleite, en cuya palabra me deleito, ¿verdad? Ujú. Y voy a hacer una pregunta pesada. ¿Por qué? ¿Por qué te deleitas en su palabra? Mis preguntas antipáticas, pero nos van a ayudar a pensar. ¿O por qué David Bueno, alaba esa palabra? bueno, literalmente los salmos inician en el Salmo 1 con diciendo cómo es bienaventurado aquel que se deleita en la ley del Señor. Entonces, es, es como, o sea, por lo menos personalmente lo hago porque me siento dichosa, que es como lo que significa bienaventurado. Siento dichosa, bendecida, afortunada de poder tener la palabra en mis manos. Así es como, por eso lo hago. Yo puedo reflexionar con la palabra acabo, que es una Ujú. acción. Y como vimos en la meditación de la semana pasada, una acción que requiere esfuerzo e intencionalidad, que hay que hacerlo, pues, que hay que eh, decidir hacerlo. Ujú. Yasmín puso porque es alimento para nuestra palabra. Ok. Majo, Sí. no puede ser que también a raíz de que conozco, entonces alabo. Ujú. Muy bien. Porque es luz a nuestro caminar. Ujú. Creo que también Me- se alaba porque su palabra es verdad, porque es veraz.
Ujú. Pues también porque la palabra es la voz de Dios. Es Me gusta hacer ese tipo de preguntas y yo me las hago también cuando medito porque me ayudan a pensar. Muchas veces nuestra primera respuesta suele ser aquello que hemos aprendido, que nos han enseñado, pero lo que necesitamos es pensar en por qué eso que me han enseñado es verdad, o por qué David está alabando la palabra de Dios. ¿Qué hay en la palabra de Dios que que hace a David alabar a Dios, de hecho? Entonces, en base a lo que estamos viendo, es porque alimenta nuestra alma, porque da luz a nuestro caminar, porque es la verdad, porque trae esperanza, porque eh, es Dios mismo hablándonos. Y como decía Masi, produce gozo y hace que uno se sienta dichoso, se sienta afortunado, porque es Dios mismo hablándome, ¿verdad? Eh, y también me hace pensar que es porque en la palabra Dios me da un camino por el cual seguir, me dice cómo reaccionar, qué hacer, y en la palabra es donde Él se manifiesta, donde Él se da a conocer quién es Él y qué ha hecho. Entonces, yo diría, un lugar seguro para mi día de temor, para el día que temo. Entonces, confío en Dios y alabo su palabra porque su palabra me produce seguridad, porque su palabra es todo lo que han dicho. Es la luz, es la que me dice qué hacer. También es la que me sostiene, porque es Dios hablándome. Y a pesar de que la situación que estoy viviendo puede ser o no real, puedo temer simplemente porque me estoy imaginando, o puede ser real, lo único que permanece para siempre es esa palabra. Entonces, siempre cuando estén meditando, háganse preguntas difíciles. ¿Por qué? O sea, ¿por qué David está diciendo eso? Pregúntenselo. Y normalmente la primera respuesta va a ser lo que ustedes toda la vida han creído. Y está bien, pero ¿por qué han creído en eso? Entonces, ese por qué los va a llevar a esforzarse y a pensar. Y un poco la idea de la meditación mapeada es seguir los pensamientos, registrar los pensamientos, porque uno va entrenando a la mente y después no necesitas ya siempre, digamos, tener el papel, porque tu mente se ha entrenado a ir de una cosa a otra de forma intencional, ¿no? Ok. Por tiempo, voy a saltearme en Dios he confiado porque lo hemos visto más arriba. Y voy a ir acá. Entonces, el día en que temo, yo en ti confío, en Dios cuya palabra alabo. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué piensan? Bueno, no temeré, voy a confiar, ¿Mm? que es como lo que habíamos, o sea, pensando en lo que dijiste de cómo es diferente eh, el temor, Dios es diferente del temor. Entonces pienso, cuando digo no temeré, es porque lo contrario es que voy a confiar en el Señor. Mm, ¿verdad? Es como tomar una decisión, ¿no? Ujú.
Entonces también se puede agregar que es un llamado, o sea, nos está llamando a no temer. Y bueno, a mí particularmente se me viene a la mente Josué 1:9, Ujú. que Dios enfáticamente le menciona a Josué que no tema en circunstancias apremiantes o circunstancias de dificultad, ¿no? Bajo ese contexto. Ujú. Yo quiero decir algo, como dijo Vivi hace ratico, cuando conocemos a Dios, cuando sabemos quién es Él, es como los niños cuando están chiquitos. Ahorita yo lo veo con mis nietos y lo vi con mis hijas. Cuando ahorita con mis nietos, por ejemplo, hay una que ella es muy tímida, muy penosa, y cuando llega alguien a mi casa que ella ve poco, ella siempre corre a algún adulto, puede ser a mí, a su mamá, a su papá, alguna tía que ella conoce para que la cargue y siente como protección de que esa persona que ella no conoce eh, que le puede hacer daño. Cuando corremos tenemos miedo y corremos ¿a quién corremos? No debemos correr como hijo de Dios a mi hermana, a mi amiga, a mi hija, sino a los brazos de Dios, que es el que me protege y me libra de todo mal, me, me abraza, como dice la palabra, como la gallina a los pollitos, que la mete debajo de sus alas para protegerlas del peligro. Eh, si tenemos nuestra confianza en Dios, en el momento de temor, en el momento de angustia, en el momento no sé, de eso, de alguna ansiedad, correr a los brazos del Padre, sabiendo que allí vamos a conseguir refugio, protección y que nos va a librar, nos va a quitar ese temor. Vamos a sentirnos de verdad abrigadas y protegidos por Él. No hay que correr a otra persona, no hay que correr inclusive, no sé, a escondernos, no. Es buscar rápidamente de la protección de Dios. Y allí inmediatamente vamos a sentir, si lo buscamos de corazón, si sabemos que allí vamos a conseguir ese consuelo, esa protección, la vamos a tener inmediatamente, el de una vez. Él no nos va a decir, no, espérate, estoy ocupado. No, ya, eso es algo inmediato. La fe se pone en acción en el momento en que lo buscamos a Él, cuando tenemos miedo. Al menos eso es lo que yo creo. Creo que también esa declaración de no temeré es como que hablarle a tu alma qué hacer y qué no hacer. Cuando me recuerda cuando David dice, alaba alma mía al Señor, Ujú. que no temeré. Creo que también se puede, o sea, es que antes de no temeré dice en Dios he confiado, entonces está muy ligado a decir, bueno, por mis propias fuerzas yo no puedo, pero yo sé que Dios va a hacer su obra a pesar de todo, entonces voy a confiar que será Dios el que va a estar haciendo las cosas. No es que, o sea, no soy yo, sino es el Señor quien va a estar haciendo todo y quien va a estar haciendo prosperar. Yo, o sea, es darse cuenta también de que soy simplemente un instrumento y tipo, soy una persona que está siendo refinada, por así decirlo. Entonces es Dios quien está haciendo la obra, es Dios quien está trabajando realmente. Y tipo, no depende de mí, sino depende del Señor. Tipo, es tener esa confianza que depende del Señor y no de mis fuerzas, creo yo. Ujú. Bueno, Vale, antes de irse, dejó un mensaje que me pareció bastante pertinente y dice, ya, hay un cambio en los verbos, porque él dice, el día al que temo, o sea, está hablando como aquel día,
y después resuelve en ese día no temeré. Y después dice, o sea, en ese día que yo temo, yo en ti confío. Y después dice, en Dios he confiado. Entonces está pasando de una situación eh, posible a una realidad y a una determinación. He confiado, no temeré. O sea, él está siendo intencional en determinarle y probablemente él mismo hablarle a su corazón y decirle a su corazón, esto voy a hacer, y hablarle a su mente. Y eso me recuerda mucho a las palabras de Jeremías en Lamentaciones 3 cuando él se está, déjame buscarlo para decirlo, para no decir cosas que no debo decir. Eh, Cuando él está hablando y le dice a Dios, acuérdate de mi aflicción, de la amargura, y dice, ciertamente mi alma recuerda este dolor, pero a mí me encanta el versículo 21, Lamentaciones 3:21, porque dice, esto traigo a mi corazón. O sea, él está pensando en todo el dolor de todo lo que está pasando en Jerusalén y dice, pero esto es lo que traigo a mi corazón. Y es lo mismo que está haciendo el salmista acá. En ese día, esto es lo que yo estoy decidiendo hacer. Esa es la intencionalidad de mi corazón. Y creo que esos son buenos ejemplos de que nos deja la palabra, el resolver, cambiar nuestra forma de pensar. La situación está ahí, los pensamientos que eso me genera están ahí, pero yo resuelvo cambiarlo de esta manera. Denme un segundito, ya, ahorita. Sin pelear. Ya, volví. Ok. Entonces, eso. No sé si alguien quiere añadir algo más a lo último que estábamos viendo, de esa intencionalidad de traer, de lo intencional que está haciendo David, de cómo esa es la realidad, esa es su situación, pero esto es lo que yo voy a hacer. Pero para llegar a eso que tiene que hacer, ha habido un proceso, ¿no? De Ujú, entendimiento. ujú. Entonces, quizás también ese cambio de verbo signifique un proceso de entendimiento y de meditación también para decidir no temer. ¿Quién me ama? Mi amor. Toma salud. Ya. Ujú.
Y también pienso que esta afirmación que él hace ahí en presente ahora, o sea, si lo vemos desde anterior, desde el día que temo, he confiado, no temeré, o sea, vienen cambiando los verbos. Pienso que Ujú. am, él, como tú dices, resuelve confiar en Dios, pero recuerda lo que Dios ha hecho y lo alaba por lo que está haciendo y entonces luego es que resuelve lo que va a hacer en el futuro, así como lo veo mientras veo los tres cambios. Ya, otra vez, para dejarlo escrito porque me gustó. Ok, él, o sea, él recuerda lo que Dios ha hecho, lo alaba por lo que está haciendo y después de eso es que resuelve lo que va a hacer en el futuro. Tanto lo que él va a hacer, David va a hacer, que es no temer, como esa confianza, esa seguridad de que yo sé que Dios me va a guardar, o sea, yo sé que Dios me va a proteger. Eso es una realidad. Recuerda, lo lava ahí. Mi amor, mañana. Y Más. resuelve. Claro, y creo que esto es importante porque no es solamente una persona que dice, que le han dicho que confíe en Dios y entonces voy a confiar en Dios. Hay un proceso que primero recordar quién es Dios, ¿verdad? Y ese entender quién es Dios es lo que lo lleva a poder poner su confianza. Y no solamente es Dios, sino es Dios ligado a su palabra, porque es su palabra lo que Él nos ha dejado para poder saber quién es Él y para poder confiar en Él. Ok. ¿Alguien más quiere añadir algo a estos pensamientos? Majo, bueno, como que el salmista no le contaron, sino que él vive Ujú. invertido. Entonces, cuando él no deja de saber que va a llegar el día en que en su humanidad él va a temer, pero a raíz de esa inversión de conocer a Dios, entonces él da por no por sentado, pero confía en en que ese tiempo y esa dedicación en Dios no va a dejar que perezca, por decirlo así. Genial. Ok, vámonos con la última. Ya, bueno, ya. Yo pienso aquí que luego de haber meditado en todo esto, es como esta afirmación de seguridad. O sea, yo no estoy temiendo porque ¿qué me puede hacer el hombre si yo sé en quién yo estoy confiando? También como el comparativo como eso que dice Maciel, de que como ya conoce a Dios y sabe su grandeza, entonces minimiza
o ve más ¿Mm? pequeño lo que, a lo que él pueda temerle, si sea el hombre o la circunstancia o cualquier situación. Incluso pienso en el ejercicio primero de escribirlo en nuestras propias palabras, que yo puse, ¿qué me puede hacer un pecador como yo? O sea, es como igual esta misma comparación de si pongo a Dios y pongo a otro hombre al lado, o sea, estamos hablando de que otro hombre es un pecador igual que yo, limitado, finito. Si lo pongo uno al lado de otro, pues no tengo nada que temer porque Dios siempre va a ser superior. Genial. Y quizás también estaba como pensando que no desvaloriza em, no desvaloriza el concepto del hombre, sino que él se está diciendo a su mente como, este es el lugar que le corresponde a esta persona o o este grupo de personas en mi mente, o sea, lo ha procesado en la manera, en manera de que pone en el lugar que le corresponde a Dios, y pone en su lugar también, ahí está, ese es el término, como ubica al hombre, no sabía cómo, Mm, cómo materializarlo, pero sí. Y como que entiendo que deja de sobrepensar también en la angustia que le puede estar causando ese grupo de personas o esa persona. ok. Ok, entonces, yo creo que tenemos una muy buena idea ya del texto y para no quedarnos sin la última parte que es importante, dame, dame, ya está. Entonces, tómense unos minutos para, ya, ok, voy a explicar esta parte. Entonces, cuando terminamos la meditación y terminamos como de pensar profundamente en el texto, luego tenemos dos últimos pasos. El primero es una reflexión final, que es una especie como de resumen de lo que Dios te ha hablado. Tómense un tiempo para escribir eso y después lo vamos a, bueno, después les digo, tómense un rato primero para hacer esa parte.
Ok, entonces, cuéntame alguien que quiera compartir su reflexión con los demás. Una reflexión a modo de resumen, dices, ¿sí? Sí. Vale, no la he terminado, pero más o menos ahí la tengo. Pues primero que Dios me dice de que, como lo vimos al principio, va a haber momentos en los que va a llegar el miedo, va a llegar el temor, que no es algo que muchas veces hemos entendido, ¿no? De que llegar a Cristo es que la vida te vaya color de rosas y que nunca te pase nada malo. Pero no, sino que Dios nos advierte de que va a llegar ese momento, pero luego el ver la otra parte que dice yo en ti confío, en Dios cuya palabra alabo, es el quitar la seguridad para resolver una situación de mis manos, ¿no? De mi limitación como ser humano de resolver una situación, ya no son mis ideas, ya no son mis estrategias, ya no son mis fuerzas, sino todas las pongo en las manos de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, un Dios que me ama, que está al control, ¿no? Y que alabo su palabra porque ella es la que me dice quién es ese Dios, ¿no? Y cuando yo conozco a ese Dios, porque lo dice su palabra, alabo esa palabra y también puedo ver en esa palabra cómo Él ya resolvió situaciones quizás similares, quizás más difíciles, que lo cuentan la Biblia, ¿no? Entonces, nuevamente resuelvo confiar en Dios y me habla de lo que decíamos, de ser intencionales, de pensar, no esperar a que llegue una situación para buscar de Dios, sino buscar de Dios para que cuando llegue la situación yo pueda estar confiada. Esa es mi reflexión. Gracias, Cindy. Muy acertada. Ok, entonces les voy a dejar tareas, dos tareas. La primera es que en base a su reflexión escriban en su cuadernito una aplicación personal. O sea, ¿de qué manera Dios me está llevando a mí a quizás algún cambio? Quizás el Espíritu Santo me está mostrando algo que debo, en lo que debo trabajar, o el Señor me está revelando algo en mi corazón de lo que debo arrepentirme. Pero quiero que lo hagan, esta aplicación personal, quiero que la hagan a la luz de la obra de Jesús. ¿Por qué esto es importante? Porque la obra de Jesús es una realidad para nuestra vida y toda la Biblia, de inicio a fin, habla de Jesús. Y aún esta porción del Salmo 56 es una realidad en nosotros por Jesús. Entonces, ¿de qué forma esta porción se hace realidad en mi vida? ¿De qué forma Dios me está hablando? Pero a la luz de lo que Jesús ha hecho en la cruz. Y eso se los dejo de tarea. Esa es la primera tarea. La segunda tarea es que esta meditación no es el fin de la meditación del día. Y es algo que los animo cada miércoles. Este es el inicio de la meditación de su día.
Pero yo sé que es difícil y desafiante llevarnos y estar como en este mismo sentir en el que estamos ahora a lo largo del día. Entonces necesitamos herramientas que nos ayuden para llevarnos la meditación a lo largo del día. Y algunas herramientas que yo les sugiero son las siguientes. Pueden llevar su reflexión final, la que ustedes han escrito, y que los acompañe en el día y pensar en ella. Pueden grabarse un audio y se lo envían a ustedes mismos por WhatsApp, grabándose esta reflexión o pensando sobre eso y escucharla a lo largo del día. Pueden colocarse alarmas a lo largo del día que les recuerde que tienen que volver, ya sea a leer el texto, a leer la reflexión o a escuchar la reflexión. Pero sean intencionales en recordarse lo que hoy han empezado a pensar. Y me gusta ser intencional en este aspecto, que la meditación hoy está empezando, porque necesitamos algo en qué pensar. Si no tenemos, y era lo que hablamos al inicio, si no tenemos algo en qué pensar, nuestra mente va a pensar en algo, definitivamente. Pero queremos que nuestra mente esté llena de la palabra de Dios. Ya. Quiero que mi mente piense en la palabra de Dios. Y le es más fácil a mi mente pensar en aquello que ya empecé a pensar. Y puedo seguir profundizando, puedo seguir apuntando, puedo seguir dándole vueltas. ¿Ok? Eso es lo primero en cuanto a la tarea. La otra parte de la tarea es que busquen con quién compartir esta reflexión. ¿Por qué? Primero, porque van a bendecir a alguien, evidentemente. Y segundo, porque van a bendecir a alguien. Y segundo, porque conversar con alguien de lo que estamos hablando hoy les va a permitir seguir profundizando. Y eso es lo que queremos, seguir pensando, porque probablemente la persona les va a hacer una pregunta y les va a dar pie a que juntos sigan pensando sobre y reflexionando sobre lo que Dios nos ha hablado hoy. Así que eso como tarea, como desafío, el compartirlo como tarea, tanto la aplicación como el recordatorio a seguir meditando a lo largo del día. Recuerden que acá está empezando nuestra meditación y como necesitamos algo en qué pensar, usen esto como herramienta para pensar a lo largo del día. Pónganse alarmas, escríbanlo, grábense, pónganse el versículo como fondo de pantalla, busquen la forma de ser intencionales y lograr que en este versículo estén meditando a lo largo del día. Así que eso, les agradezco a todos por haberse unido. De verdad que ha sido un tiempo súper bonito. Creo que el Señor ha sido bueno con nosotros en regalarnos esta palabra tan propicia y necesaria a cada uno en los diferentes aspectos de nuestra vida. El Señor conoce las situaciones por las que estamos atravesando y sabe que nuestro corazón es débil, frágil y con frecuencia se centra en el hombre, en las circunstancias. Pero es bueno recordar el llamado, la exhortación de poner nuestra mirada en Dios, recordar quién es Dios, resolver, confiar en ese Dios y confiar en la palabra que nos sostiene, que nos sustenta, porque es la verdad y nos revela además quién es Dios. Así que, ¿alguien quiere orar para terminar? Si quieres, puedo orar para cerrar. Dale, gracias. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido compartir, Padre. Gracias porque por medio de la reflexión, de la meditación en tu palabra, nuestras almas son edificadas, Padre. Y así como disponemos a comenzar un nuevo día, que tú, por tu misericordia y tu gracia, nos has regalado, te pedimos, Señor, y te suplicamos que nos ayudes a mantener nuestra mente, Señor, en esta reflexión, en esta meditación. Padre, recuérdanos que tú eres digno de confianza, que tú eres siempre fiel, que tú nunca cambias, Señor, y que cuando llegue el día de la incertidumbre, el día del miedo, Señor, tú vas a estar con nosotros y en ti podemos confiar plenamente, Padre. Si este es un día en que alguna de mis hermanas está atravesando miedo, ansiedad, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que por medio de tu palabra
sus almas y sus corazones puedan ser reconfortados, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por estar acá. Ah, Gracias, Majo. Lo amé, de verdad, me encantó. qué bueno, Mazo. Sí, estuvo súper bonita la verdad hoy día. Gracias a Dios por acompañarnos y porque su Espíritu Santo nos haya guiado. Al final es Él, ¿no? A través de todos nosotros, porque realmente esta meditación la hemos hecho juntos y eso es lo hermoso, ver cómo el Señor le va hablando a cada uno y cómo vamos construyendo una reflexión juntos y cómo nos edificamos mutuamente. Si al